Señorita catedrática, recibo un cordial saludo a este grupo de trabajo que, enfocándonos al examen final, hemos tomado como ejemplo el inciso número 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, Principios de la Administración de Justicia, al cual hablaremos del contenido del principio, vulneración del principio, jurisprudencia relevante y conclusiones. Para empezar, el contenido del principio. Bueno, en este caso hemos tomado el inciso número 14. ¿Qué quiere decir el inciso número 14? El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado de proceso. Toda persona será informada inmediatamente por escrito de la causa o las razones de su detención. Esta persona tiene derecho a comunicarse personalmente con su defensor de su libre elección y a ser asesorado por él mismo cuando éste sea citado o detenido por cualquier autoridad. En ese sentido, la Constitución Política del 79 y el 93 se pone como protección del derecho a la defensa, lo que genera como consecuencia que nadie puede ser privado de su derecho a la defensa en ningún estado de proceso. Toda persona será debidamente informada sobre la causa y las razones que motivaron su detención. Toda persona tiene derecho a comunicarse con su defensor y este ser de su libre elección, el cual pues será asesorado mientras sea citado o detenido la persona. El derecho a defensa es fundamental, pues nos garantiza un debido proceso, son derechos primordiales y que nos aclara una función jurisdiccional para dar una aplicación concisa en el ambiente, esfera administrativa, como también en lo particular. Finalmente, podemos señalar que ante una detención con privación de la libertad, sin haberse notificado antes a la persona, éstas estaría vulnerando el derecho a la defensa. Por otro lado, solo el juez tiene la investidura y la facultad de dictar un mandato de detención o citar a la misma persona, como también ordenar a la policía que pues, proceda con la detención de esta persona. Si va a otra autoridad no autorizada por el juez, entonces esta irá en contra de la Constitución, lo que vendría a ser un delito considerado como abuso de autoridad. Enfatizando este artículo 139, numeral 14 de la Constitución, bueno, Irene Velázquez nos dice, una persona no puede ser privada de su derecho a la defensa. Esto se determina de la siguiente manera. Ámbito legislativo. En el Estado peruano se establece en la Administración de Justicia en distintos ordenamientos jurídicos, señalando que el artículo 233, inciso 9 de la Constitución del 79, derecho al impugnado, y lo reafirma en el artículo 139, inciso 14, de no ser privado de su derecho a la defensa. Autodefensa. En el nuevo Código Penal indica el derecho a la autodefensa en el artículo 71 del imputado, pues que puede acceder a sus propios derechos, entre ellos son derecho al conocimiento, a la imputación o intimidación, derecho a ser oído, la incoercibilidad del imputado como órgano de prueba, y el derecho a que se informe al imputado por qué motivo ha sido detenido, el derecho a no declarar, esto se ve en el artículo 86, inciso 2, entre otros. La defensa técnica contribuye a dos modalidades, defensa material, defensa técnica. El abogado está en una plenitud de ejercer sus funciones, lo cual comprende el derecho de defensa en dos principios fundamentales, como la contratación y el acusativo. Ahora bien, hablemos sobre la vulneración de este principio. Toda persona que se encuentra en el Perú se rige bajo la Constitución Política. Esta nos otorga derechos y deberes. En este caso, en el artículo 139, inciso 14, nos dice que las personas no pueden ser privadas del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Asimismo, tienen derecho a estar informadas sobre cuál ha sido la causa de su detención, como también de nombrar a un abogado de su elección, desde que es citado o detenido por cualquier autoridad. A continuación, vamos a mencionar algunos ejemplos sobre casos prácticos donde se vulnera este citado principio. Como número 1, en el caso de detención de una persona ya sentenciada con orden de internamiento al penal. En este ejemplo, determinamos que para que haya una correcta aplicación de la medida coercitiva, el ya sentenciado debe haber sido notificado con la resolución que declara consentida y firme la sentencia. En caso de que no, se estaría vulnerando el derecho de defensa y este podría impugnar con un habeas corpus.
Como segundo caso, está en sede policial ante una detención preliminar. Aquí el detenido tiene derecho a dar su manifestación en sede policial en presencia de un abogado que haya sido designado por él. Esta declaración debe ser en presencia del fiscal para que dé legitimidad a la manifestación del detenido. Si este detenido no cuenta con medios económicos que le permitan elegir un abogado, el Estado peruano, en aras de que se cumpla este principio, podrá designar un abogado de oficio en efectos de que asuma su derecho de defensa. Y por último, en sede fiscal. Tomando como ejemplo a una persona que es detenida en flagrancia por haber cometido el delito de conducir en estado de ebriedad y ya pasando todas las diligencias en sede policial, posteriormente en fiscalía, él tiene como derecho a acogerse a un principio de oportunidad. Este le permite que se acoja y que dé por finiquitado el proceso en sede fiscal sin la necesidad de llegar al Poder Judicial. Bajo este principio de oportunidad, el detenido paga una caución, lo cual le permite salir en libertad. Todo esto debe tener la asesoría de un abogado. De lo contrario, se le estaría vulnerando el derecho de delito. Ahora vamos con jurisprudencia relevante, en el cual mencionaremos dos casos de este tema. Tomaremos de ejemplo el expediente número 07131-2013, con fecha 9 de diciembre del 2015, el caso es de Carmen María Villanueva Polinar. Descripción: la controversia en el presente caso está vinculada con el desarrollo del proceso penal, seguido a la favorecida y las garantías otorgadas a su defensa, tomando en cuenta su condición de quechohablante. No obstante, este tribunal observa que Carmen María Villanueva Polinar también es una persona analfabeta, por lo que considera que dicha situación ha podido incidir de manera negativa en el ejercicio de su debida defensa, en la medida en que tendría limitaciones para la comprensión de su situación jurídica. En este caso, por ejemplo, se resuelve declarar fundada la demanda y en consecuencia nula la resolución expedida por el juzgado penal colegiado de Tumbes. En el segundo caso, que es el expediente número 01665 del 2014, PHCTC, con fecha 28 de agosto del 2015, el caso es del señor Juan García Córdoba. Descripción: el recurrente solicita que se le declare nula la sentencia del 9 de octubre del 2013, toda vez que alega que se ha vulnerado sus derechos al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. En este caso, por ejemplo, se resuelve declarar infundada la demanda en lo que se refiere a la afectación de sus derechos de defensa. En conclusión, tenemos que la Constitución, en su artículo 139, inciso 14, reconoce que el derecho de defensa, en virtud de dicho derecho, se garantiza que los justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza civil, mercantil, penal, laboral, etc., no queden en estado de indefensión. El derecho de defensa se constituye como un componente consustancial que asiste al imputado dentro del nuevo modelo procesal acogido por nuestro ordenamiento jurídico acusatorio, garantista, y a fin de que se garantice y se valide el proceso penal. El simple riesgo de ser víctima de la persecución penal debe permitirle al individuo que de manera efectiva pueda ejercer todos los derechos que el ordenamiento jurídico ha acordado en salvaguarda de su condición humana. Se trata de posibilitar de manera efectiva que todo ser humano frente al poder estatal reciba un trato justo, adecuado y equitativo en protección de sus derechos. En conclusión, podemos señalar que el derecho de la defensa que tiene toda persona involucra la obligación de la autoridad de informar de inmediato y por escrito las razones o el porqué de su detención. Eso se encuentra relacionado con lo establecido en el artículo 2, numeral 24, literal F de la Constitución del Perú. Por lo tanto, al momento de que la persona es citada o detenida por la PNP, esta debe ser justificada cumpliendo con la normativa. Entonces, este tiene el derecho de contar con un abogado y de su elección y comunicarse con su defensor las veces que crea necesario. Si no hubiera el derecho a la defensa, simplemente se estaría frente a una arbitrariedad y el proceso perdería valor. En síntesis, debemos de señalar que el único funcionario proclamado con la facultad de otorgar detenciones es el juez, quien lo hace por intermedio de la Policía Nacional del Perú. Nadie más puede detener ni ordenar detenciones, y si realizan una detención que no sean las autoridades antes señaladas, estaríamos inmersos en el delito de abuso de autoridad. Gracias por su atención.